Buenas tardes a todos, a todas las personas que nos acompañan en estos momentos, tanto a las personas que van a formar parte de este debate, de esta mesa de encuentro en la que se quieren compartir experiencias y puntos de vista, y sobre todo y muy especialmente a las personas que nos hacen el honor de acompañarnos escuchando y siguiendo lo que aquí va a acontecer. En nombre de IFEMA, de Feria de Madrid, os doy la bienvenida y reitero nuestro agradecimiento en esta segunda jornada del Summit de Simoeducación, que celebramos por primera vez este año y que también es un poco consecuencia de la pandemia y de las circunstancias que nosotros también hemos vivido de tener que suspender la actividad presencial del año pasado. Este Summit además tiene un momento especial porque es un punto de conexión entre lo que tenía que haber sido una parada también para revisar cómo está afectando la pandemia al aprendizaje y a los retos que ya tenía y a los que están emergiendo, y nos ha de conectar con una conversación que vamos a dar continuidad a lo largo de estos meses y sobre todo va a tener lugar del 2 al 4 de noviembre en IFEMA, en Feria de Madrid, en ese encuentro presencial que va a ser Simo Educación, en el que además celebraremos de manera muy significativa todos los avances, todos los logros y desde luego afrontaremos todos los retos. En esta mesa vamos a hablar de equipamiento TIC en tiempos de pandemia. Si algo se puede decir de estos momentos en los que estamos es que, aunque es cierto que la tecnología ya lleva más de un cuarto de siglo acompañando a la educación de una manera muy destacada, es que ha adquirido protagonismo, por lo menos en cuanto a su papel en la educación en los entornos más cotidianos. Se habla de tecnología en la familia, en la escuela, en la sociedad, la prensa se hace eco. Todos sabemos, la OCDE lo decía, que no más tecnología es mejor, pero sí que es cierto que una buena tecnología hace mejor la enseñanza. No, estamos todos los que estamos aquí, desde luego en Simoeducación, es por lo que apostamos, por una educación de calidad, por una educación inclusiva, y la tecnología puede ser un medio, un facilitador a través de las diversas aplicaciones muy grande. Esas brechas que han emergido durante este tiempo también como consecuencia de una menor conectividad por parte de los niños y las niñas y de los colegios, han afectado también a que se agrande esa brecha social o socioeducativa. Creo que de esto vamos a reflexionar, pero vamos a reflexionar en positivo porque las empresas que están aquí y los profesionales que están aquí, y muy especialmente agradecemos a INTEF, al Ministerio de Educación, su participación aquí, van a contarnos cómo se están abordando desde los distintos colectivos con los que ellos están en contacto estas necesidades y estos retos. Uno de ellos muy especialmente es el profesorado, que es se decía ayer en la mesa que celebramos, grandes héroes en esta pandemia. Y el profesorado, las necesidades, sus aprendizajes, también sus retos, las familias, los estudiantes, las estudiantes, bueno, toda la comunidad educativa en general. Creo que va a ser una mesa muy interesante en la que habrá una pequeña intervención al final también que el moderador conducirá, y voy a dar la palabra a Javier Palazón, director de Educación 3.0, revista que es además nuestro socio desde el inicio en Simoeducación. Y ya simplemente con reiterar el agradecimiento a todas las personas que nos siguen y muy especialmente también a las empresas patrocinadoras de este evento que hacen posible que podamos estar aquí compartiendo estos aprendizajes, les doy la palabra y continuaremos en una sesión que supongo que va a ser muy entretenida y muy dinámica. Gracias a todos, gracias a todas. Muchas gracias, Lola. Muchas gracias por la presentación. Como decía la directora de Simoeducación, mi nombre es Javier Palazón, soy director, como decía ya, de Educación 3.0, que es el medio de comunicación de referencia en España en el sector educativo y que colabora con Simoeducación desde los inicios de la feria, la verdad. Muy, muy ilusionante, un proyecto que siempre nos ha dado muchísimas alegrías y que seguimos totalmente volcados en él, como decía Lola. En la mesa redonda que celebramos ayer, comenté que me sentía muy feliz y la verdad es que me gustaría reiterarlo en esta segunda mesa porque es así. Después de un año tan complicado, tan difícil debido a la pandemia, en el que tuvimos que suspender desgraciadamente el Simo Educación del pasado mes de noviembre, pues este evento, el Summit que celebramos estos días, pues es el primer encuentro con la comunidad educativa desde noviembre de 2019, ¿no?
Así que no puedo sentirme más feliz, más contento y estar también acompañado en la mesa redonda de ayer, en la mesa redonda que vamos a celebrar ahora, ¿no? Como decía Lola, ayer cerramos una mesa redonda muy interesante, Educar en la virtualidad, en la que tocamos un aspecto muy importante de estos meses, de este tiempo de pandemia, que es cómo han tenido que adaptarse toda la comunidad educativa, profesores, docentes, familias, a la nueva realidad, ¿no? Y lo hicimos desde un punto de vista especialmente metodológico, ¿no? Cómo han tenido que transformarse las pedagogías y las metodologías para adaptarse a esta nueva situación. Yo creo que, como decía Lola, fue una mesa redonda muy interesante en la que los docentes, como no podía ser de otra manera, salieron muy bien parados, son considerados por todos los presentes, consideramos que eran los grandes héroes de esta crisis y os animo a que la veáis, están en diferido en nuestra plataforma de Simo Educación y seguro que os gustará, ¿no? Uno de los temas que ayer se comentó mucho en esta mesa redonda, como digo, más metodológica y pedagógica, fue el tema del equipamiento TIC, ¿no? El equipamiento tecnológico. Y muchos de los ponentes ayer mostraban pues, que durante todo este periodo ha habido una serie de carencias importantes, ¿no? Todos sabemos que con el confinamiento domiciliario en un primer momento se pasó a una educación online 100% durante unos meses hasta la llegada de la vuelta al colegio en los meses de septiembre y octubre. Y durante este tiempo, pues muchas familias tuvieron que hacer frente a una situación y muchos centros educativos, por supuesto, también tuvieron que hacer frente a una situación totalmente inédita. Y aquí, aunque estamos hablando de un sector educativo como es el español, que goza de una salud razonable en el punto de vista tecnológico y de penetración de la digitalización en las aulas, pues se notaron muchas carencias, ¿no? Esas carencias o esa carencia y ese futuro de ese sector es lo que nos gustaría tocar, hablar en la mesa de hoy, ¿no? Es una mesa que hemos denominado equipamiento TIC en tiempos de pandemia y para ella hemos acudido, ¿no? Contamos con la presencia de 6 expertos que espero que nos ayuden a ayudar a ver cómo hemos pasado, cómo hemos solucionado, hemos vivido estos meses y sobre todo pensar en el futuro, ¿no? Ayer hablamos de pasado, pero también me gustaría que esta mesa también vayamos hacia el futuro, ¿no? Cómo hacer que esa tecnología que ya está presente en las aulas vaya creciendo, vaya mejorando la educación en nuestro país de la mano de todo este equipamiento, ¿vale? Pues bien, ya no me delato más y voy a empezar a presentar a las 6 personas que nos van a acompañar esta tarde. Pues tenemos en primer lugar a Julio Abalat Jimeno, que es el director del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado del INTEF. Muchísimas gracias, Julio, por venir. También tenemos a Eusebio Córdoba Medina, que es director en el CEIP San Sebastián, en Archidona, Málaga. Muchas gracias, Eusebio. También contamos con la presencia de Antonio Gómez Pavón, responsable de Educación del EGITEC, con Carlos Alonso, Education Lead de HP en España. Gracias. Diego Granja, responsable de Vertical de Educación de Samsung en España. Y Mario Espósito, CEO y fundador de Class Life Educación. Muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros hoy. Y la primera pregunta que quería haceros es muy sencilla. Es una pregunta que me gustaría que no fuera muy extensa, simplemente, como digo, un poco a modo de titular. Me gustaría, sin entrar demasiado en profundidad, porque luego podremos a lo largo de la mesa redonda de tocar temas, que me digáis un pequeño titular. ¿Qué balance haríais de la situación vivida por docentes, centros educativos, familias, estudiantes en este último año de educación online, que, como decía antes, pues fue una educación en un primer momento casi a la fuerza online y después una educación híbrida en la que los centros educativos pues, tuvieron que adaptarse a ella? Por ejemplo, Julio, ¿te apetece empezar tú mismo? Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias, Lola. Lo primero de todo, agradeceros la invitación y estoy encantado de participar en esta mesa con los compañeros. Pues la primera pregunta como titular es como balance negativo. Al final, la crisis sanitaria nos ha afectado a todos y no podemos decir más que esto, yo creo. Sí que ha habido una evolución, como decías, y sí que cambió radicalmente con respecto a lo que pasó a partir de marzo hasta el final del verano y podría pasar a partir de septiembre del año pasado. Algo que creo que ha sido fundamental es la competencia digital. Nosotros hablamos de la competencia digital docente por parte del INTEF, pero realmente la competencia digital de cada uno de los agentes ha hecho que la brecha que hablaba antes Lola no solo fuese con respecto a equipamientos. Sí que es cierto que equipamientos hemos encontrado muchos de los alumnos que no tenían dispositivos o conexión en casa, pero no solo es eso, sino que además la capacidad del docente, la capacidad del alumno o la capacidad de estas familias para poder atender a esta situación de semipresencialidad o
o de formación online es lo que ha hecho esa brecha digital enorme. Yo creo que en algunos casos esta situación de semipresencialidad o de formación online ha hecho mella en esta brecha digital y ha ampliado las diferencias. Y algo que yo creo que también nos hemos dado cuenta todos es la importancia de la presencialidad. La presencialidad es algo que es fundamental en el sistema educativo y yo creo que el periodo de la pandemia nos ha hecho darnos cuenta de esto, ¿vale? Por otro lado, simplemente notar esa inquietud que todavía tenemos de saber cómo va evolucionando esto. Seguimos adaptándonos, seguimos atendiendo estas necesidades y creo que podemos aportar mucho, al menos esta reunión que aquí tenemos, para dar, o al menos soluciones o ideas sobre lo que va a pasar en el futuro. Muchas gracias, Julio. Me quedo con ese balance negativo que comentas, ¿no? Y el tema de la brecha digital, como es un tema que ayer precisamente se menciona en diferentes ocasiones. Muchas gracias, Julio. Eusebio, por favor, ¿te apetece seguir? Sí, hola. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, ¿no? Yo a modo de titular diría, y a pesar de todos los pesares, ¿no?, las cosas salieron adelante, ¿no? Porque digamos que durante prácticamente 4 meses estuvimos, pues, en muchos casos sin medios, en muchos casos sin bueno, no solo dispositivos, sino acceso de muchas familias a Internet, ¿no? Fue una situación un poco difícil, un poco caótica y, bueno, gracias al esfuerzo de tanto familia, profesorado, alumnado y en algunos casos ayuntamientos, diputaciones provinciales, conseguimos, pues, intentar llegar al máximo de hogares posible, aunque aún así en algunos sitios fue prácticamente imposible llegar, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Julio que la brecha se ha acrecentado, ¿no? Se acrecentó muchísimo durante ese periodo, ¿no? Por muchos motivos. Uno, por el propio acceso a la banda, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en nuestro centro somos un colegio en un pequeño pueblo, pero que recogemos alumnado que vive en el campo y que en muchos casos no tienen ni siquiera acceso a una banda ancha medio decente, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ya no digamos dispositivos, ¿no? Y eso que nosotros somos un centro dentro de nuestra comunidad autónoma con un índice sociocultural medio, o sea, seríamos la media de Andalucía, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y aún así, pues pudimos ver la gran cantidad de carencias que había en las familias, ¿no?, en cuanto a posibilidades de acceso a Internet y en cuanto a dispositivos, ¿no? Que es algo bastante importante, ¿no? Sobre todo en estas alturas bueno, en el pleno siglo XXI, donde ya digamos que en fin, se hace, digamos, casi imprescindible el acceso a estos dispositivos y a la tecnología para poder tener una educación con una cierta calidad, ¿no? Yo creo que la pandemia y sobre todo el confinamiento destapó muchas vergüenzas en lo que se refiere a la situación en que estamos en educación con respecto al uso de la tecnología y al acceso a Internet, ¿no? Muchas gracias, Eusebio. Muchas gracias. Antonio, responsable de educación del EDITEC, en la palabra. Bueno, muy buenas, sobre todo, bueno, y sobre todo muchas gracias por la invitación. Yo voy a intentar, estoy de acuerdo con mis dos antecesores, ¿no?, con Julio y con Eusebio, pero yo creo también un poco dependiendo de para quién, ¿no? O sea, al final el tema de tiempos, o sea, esto ha sido como el mayor cambio que ha podido haber en muchas décadas. O sea, yo creo que el cambio que hemos tenido este año ha sido enorme en lo que es, sobre todo, el tema de reeducar, ¿no? Reeducar tanto a los profesores, reeducar a los alumnos, reeducar a los familiares, reeducar, reasignar sitios o espacios que teníamos, que a lo mejor que teníamos que acoplar a las nuevas necesidades que teníamos. Entonces, dependiendo de qué manera se ha transformado toda esta reeducación y cómo se ha cambiado todo, yo creo que el balance es positivo o negativo para distintos sectores, ¿no? Y luego entraremos en más detalle, pero yo creo que dependiendo de cómo cada institución se ha transformado y cómo ha llevado ese cambio a esa educación, pues yo creo que ahí es donde estará el balance. Yo me quedo siempre con lo positivo, ¿no? Y un poco por la introducción también que has hecho tú, Javier, al final, pues sí ha sido un año donde la demanda tan exponencial que ha habido de crecimiento de muchísimo equipamiento, pues también llevaba experiencias que si no has
que si no has entrado o si no has tomado decisiones a tiempo, pues está claro que los de septiembre normalmente tienen más las que perder, ¿no? Pero que yo me quedo un poco en la visión global de que ha sido un año donde ha cambiado todo el sistema en un tiempo muy, muy corto y que realmente, pues bueno, al final el balance, dependiendo también en muchos casos de también la inversión económica que podías hacer, pues has podido ser positivo o negativo, pero me quedo también en la parte que decías de futuro, y yo a nivel de futuro pienso que este sprint y que nos ha hecho hacer este año a nivel de inversión tecnológica y de cambio metodológico, pues está claro que nos alberga un futuro mucho más prometedor en todo esto. Muchas gracias, Antonio. La verdad es que el mensaje positivo siempre soy así. Me gusta mirar todas las cosas con positivo. Está bien analizar, ver la brecha negativa o lo que se ha producido. Pero me parece muy interesante que en esta mesa, pues bueno, tenemos tiempo por algo de los siguientes minutos, pero intentar dejar sobre la mesa aspectos positivos del pasado y sobre todo del futuro, que es lo más importante. Muchas gracias, Antonio. Carlos Alonso, responsable de Educación de HP España, te toca. Gracias, Javier. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos hoy aquí. Respondiendo un poquito a la pregunta, fijaros, yo el primer adjetivo que pongo es agotador, ¿no? Has dicho, haz un balance, agotador. Agotador para todos, para la industria, para el ecosistema de educación, para las familias, para los profes, para los centros educativos. Agotador. O sea, ha sido un tema que, bueno, lo primero es agotador, por lo tanto, agradecer a todo el mundo, pues cómo hemos empujado, porque no ha sido fácil. Y lo más importante, los otros dos adjetivos que pongo encima de la mesa son optimismo y esperanzador, ¿no? Yo me quedo con una cosa. Al final, pues fíjate, hoy aquí estamos muchos amigos, muchos conocidos, competencia, compañías que nos dedicamos a cosas pues muy diferentes, sin embargo, apostamos por el vertical de educación, ¿no? El ecosistema de educación es complejísimo, es muy amplio. Y ver durante todo este tiempo cómo nos hemos apoyado, cómo hemos hablado entre nosotros, cómo hemos puesto herramientas encima de la mesa para que la comunidad educativa pues tenga mucho más acceso a todos nuestros servicios, nuestras tecnologías. Por eso le pongo el adjetivo de optimista y esperanzador, ¿no? Al final, bueno, hay muchas inversiones ahora mismo que están acompañando todo esto. Hay que poner orden, evidentemente. Hay que dar la importancia a todo el profesorado y la comunidad educativa, a los planes de los centros escolares. Pero lo más importante es que el ecosistema de educación es muy complicado, es muy grande. Quien lo vive desde cerca lo conoce. Y para mí lo más importante es que esto nos ha puesto en este último añito a hablarnos entre nosotros muchísimo más de lo que hablábamos antes. Y yo creo que eso enriquece muchísimo los proyectos. Al final, un centro escolar puede hablar con todos nosotros con una facilidad y una accesibilidad pues muy importante. Y yo creo que eso es sincero también por nuestra parte, ¿no? Cómo hemos puesto nuestros servicios para que todos los profesores puedan acceder a todas nuestras tecnologías, etc. Y no le pongo marca, Javi, no le pongo marca, Lola. O sea, es un tema importantísimo, como todos los jugadores del ecosistema estamos y estaremos para ayudar a los centros educativos y a las familias de este país y de todos los países del mundo. Nada más, Javi, optimista y esperanzador. Muchas gracias, Carlos. Me gusta mucho ese mensaje. Muchas gracias. Diego Granja, responsable de educación de Samsung en España. Muchas gracias por venir. Tu turno. Muchas gracias a vosotros por contar con nosotros en este ¿no? Bueno, en nuestro caso, en mi caso particular, yo soy una persona positivista, ¿no? De cara al enfoque que le damos a las cosas, ¿no? Evidentemente, una realidad es que, como bien ha dicho Carlos, ha sido agotador y ha sido un año duro, pero también ha demostrado cómo en la buena forma que está nuestro profesorado, ¿no? Que de la noche a la mañana se ha tenido que adaptar, reciclar y ponerse al día con las herramientas que tenían en ese momento, ¿no? Ahora lo que falta quizás es un poco más de tomar aire, tomar perspectiva y empezar a poner un poco más de orden, ¿no? Julio y Eusebio decían, bueno, pues oye, se ha dado mucha visibilidad al tema de brecha digital, se han sacado las vergüenzas de algunas de las situaciones. No me parece mal tampoco eso, ¿no? Al final,
se ha dado visibilidad a una situación que antes a lo mejor no era tan pública, ¿no? Y hacer público que en España hay una realidad que es la brecha digital y que nosotros tomamos conciencia de esto y que nuestros mayores también tomen acciones para poder resolverlo, pues yo creo que es un buen punto de partida, ¿no? Además, esto ha ayudado también a que las familias se involucren más en el proceso educativo, ¿no? Que entiendan un poquito más cuál es la labor del profesor, que muchas veces había esa sensación de si aparcaba el niño en el colegio y luego se volvía a recogerlo, ¿no? No, se han implicado, han visto el enorme esfuerzo que han hecho el profesorado. Bueno, yo me quedaría con eso, ¿no? Efectivamente, pues bueno, ha sido un año duro, pero como comparto con Carlos totalmente, que efectivamente nos da esperanza para poder desarrollar nuevas propuestas y propuestas de valor, ¿no? Muchas gracias, Diego. Mario, de Class Life. Y gracias, Javier. Un placer estar con todos los expositores el día de hoy. Desde la visión que tenemos en Class Life como software de gestión educativo, al final es hacer ese uso intenso de todo el equipamiento que hay, no solamente en las aulas físicas de las instituciones, sino también en el hogar. Y este balance que proponías ahora yo creo que es el de aceleración. Todas las inversiones que se han hecho ahora con mucho esfuerzo han llegado para quedarse, porque el avance que hemos tenido tecnológico ha estado con este esfuerzo que nos va a marcar un antes y un después a todas que ya venían resonando y que muchas de las instituciones se planteaban como un to-do próximo en un mediano plazo y han tenido que dar un salto muy acelerado. Aquí estoy con Julio, ¿no? Que comentaba el tema de la presencialidad. Aquí teníamos una desvinculación, una ruptura muy grande y aquí la experiencia online es uno de los grandes retos. ¿Cómo podemos hacer más experiencial a través de la tecnología y los dispositivos esta falta de tacto humano? Creo que el ganador número uno a nivel tecnológico ha sido la videoconferencia. Lo hemos visto todos con los grandes crecimientos que han tenido estas empresas. Muchos de quienes nos acompañan hoy con vuestros productos tecnológicos estáis apoyando, ¿no? Cómo nos hemos podido interconectar, pero hay un paso más adelante que aún queda por resolver, que es cómo podemos generar esta parte de conexión más allá de este momento de videoconferencia. Con la videoconferencia hay un tema también que es importante, que ya lo habéis comentado a nivel de accesibilidad de los dispositivos o de la conexión que pueden tener los usuarios a nivel de latencias y disponibilidad de Internet, y es que ahora nos permitimos no solo poder estar live en tiempo real, sino también consultar a posterior. Y esto es algo de lo cual también podemos ganar mucho a nivel de aprendizaje en el mediano plazo y cómo van a evolucionar los centros educativos, que aquella formación ya no es solamente lineal, ahora empieza a ser mucho más amplia y puede adaptarse a las distintas circunstancias que tiene cada uno de los usuarios. Creo que también nos ha llegado este momento de pandemia cuando en un entorno a lo mejor no tan focalizado en la educación, sino en un ámbito más social, ya teníamos mucho ganado a nivel de herramientas digitales. Ya teníamos un YouTube muy establecido en donde sabíamos sobre las dinámicas de vídeo, teníamos redes sociales que nos permitían conectarnos y comunicarnos, y todo esto ya estaba de alguna manera disponible a través de dispositivos que nos permitían generar relaciones y que ahora los centros educativos estamos dando un paso adelante a través de la implementación de software que nos permite poder darle un sentido en el ámbito de la educación a todos estos esfuerzos. También estoy mucho con Carlos, que ha comentado el cómo nos hemos apoyado, cómo hemos hecho comunidad. Y precisamente este ejemplo que decía en torno a lo que son herramientas como YouTube, hemos visto cómo podemos encontrar 1000 tutoriales para preparar la mejor forma del espacio para poder generar una videoconferencia, o cuáles son las técnicas de estudio a distancia que podemos tener y cómo podemos ir supliendo cosas como las agendas, el libro o el papel, integrando iPad, el dispositivo móvil o una tablet, y todas estas herramientas evidentemente nos están abriendo un mundo de oportunidades que estamos ansiosos de poder continuar descubriendo, explorando y aportando desde Class Life también.
Muchas gracias, Mario. Lo que estoy viendo en general, por tus palabras, Mario, y en general de los ponentes, es que está claro que en las situaciones de crisis, las crisis sirven para mejorar, ¿no? Para ir a mejor, para que todos nos involucremos e intentemos sacar lo mejor de nosotros mismos y hacer lo mejor posible todo. Yo me gustaría preguntaros, antes al comienzo de mi introducción comentaba que en España hay un proceso de digitalización de la educación bastante importante, bastante fuerte, y quizás esta crisis, esta situación tan de repente que nos vino a todos, vino a demostrar que estábamos avanzados, pero no tanto como quizás creíamos, ¿no? Quisiera preguntaros, ya más o menos me habéis comentado, vosotros ya me habéis adelantado algo de esta pregunta que tenía preparada, es ¿qué balance realizaríais de esta situación vivida, sobre todo pensando en el futuro, ¿no? Y también preguntaros si creéis que deberíamos haber estado mejor preparados de lo que estábamos, ¿no? Ya he dicho que yo pienso, en mi opinión muy personal, que íbamos por buen camino, pero todavía había muchas cosas que mejorar y esa mejora se ha producido muy de golpe, ¿no? ¿Qué balance haríais de este tiempo? Y, sobre todo eso, ¿creéis que debíamos estar mejor preparados de lo que estábamos? Las administraciones públicas, en el caso de los colegios públicos, deberían haber apostado desde hace más tiempo por una mayor presencia tecnológica, digitalización de las aulas. O, bueno, ¿qué pensáis de todo esto? No sé quién quiere abrir un poco el melón. Julio, por ejemplo, has empezado tú, si quieres Sí, por continuar. No, lo primero antes, que parecía que llegaba el cenito. No es que tú hiciese un balance negativo de la situación. O sea, como partía la imagen de la situación sanitaria, digo, si habla del conjunto, digo, el balance es negativo porque considero. Pero con respecto a lo que estaban diciendo el resto de panelistas, sí que tengo una imagen y relacionado con lo que estabas proponiendo ahora, que está siendo una oportunidad la situación en la que hemos vivido. Y sobre todo, cada vez que estamos hablando con diferentes administraciones o centros educativos, tenemos la sensación de que hay una ola, hay una sensación de que todo el mundo está acompañando implementar la digitalización en el sistema educativo. Tanto profesores, yo tengo una imagen de hace 2 años dejé el centro, pero mis compañeros, mis amigos suelen ser de institutos y de colegios, gente que antes no era capaz de tener un teléfono móvil, ahora es capaz te grababa durante el mes de marzo tutoriales en YouTube. Y esa ola que buscan las familias, que buscan los centros, yo creo que es esa oportunidad la que quería deciros que yo creo que tenemos que aprovechar. Con respecto a la atención de la administración y si estuvo preparada, pues hay una diferencia, ¿no? Hay una heterogeneidad brutal. Había centros que estaban metidos en programas educativos en los que ya tenían libro digital, tenían tabletas los alumnos y tenían ya una formación por parte del profesorado, y esos realmente que el día 14 de marzo les mandasen para casa han podido continuar una formación de una manera muy sencilla. En cambio, ha habido otros centros que no tenían ni recursos, no tenían ni la suficiente formación ni por parte de los alumnos ni por parte del profesorado. Y ahí sí que estos han tenido un gran problema, sobre todo en el periodo de confinamiento total, cuando fue a partir de marzo. Entonces, esa situación de haber estado preparados, pues sí, seguramente había que esa imagen de que los centros y los profesorados y los alumnos estuviesen preparados tenía que haber sido de manera más general. No sé, Sergio, si quieres seguir, no tanto por el tema del orden de antes, sino porque estamos hablando mucho de los docentes y tú como docente, director de un centro educativo, a lo mejor es el mejor momento. Hombre, yo desde la perspectiva, por ejemplo, de un centro como el mío, en el que ya llevábamos bastante tiempo con el uso de la tecnología, a ver, os puedo decir que hubo 2 diferencias muy grandes. Una, pues por ejemplo, los ciclos donde el alumnado ya está integrado y ha utilizado dispositivos y demás, que eran segundo y tercer ciclo de primaria, hubo una diferencia abismal con lo que es infantil y el primer ciclo, ¿no? O sea, eso digamos que por el propio acceso ya de lo que es, entre otras cosas, por ejemplo, la lectura, ¿no? Que es tan necesaria para poder manejar un dispositivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros tuvimos en ese apartado los 2 ciclos mayores del centro, segundo y tercer ciclo, pues no es que hiciéramos una continuación, nosotros llevamos ya un proceso largo de varios años trabajando así. Y bueno, pues costó un poco trabajo a algunos compañeros, sobre todo, que llevaban poco tiempo, los que llevaban el último año en el centro, quizás fue lo que le pudo costar un poco más trabajo, ¿no? Pero fue un esfuerzo grandísimo, sobre todo por parte de la familia, ¿no? En el sentido de que tuvieron que ponerse muchísimo las pilas y claro, teníamos un pequeño problema. Nosotros sí pudimos garantizar o podíamos garantizar el acceso a dispositivos en el centro, pero en el momento que los alumnos se fueron a sus casas, bueno, tuvimos que repartir todo lo que teníamos del centro, ¿vale? Tuvimos que repartir todo lo que teníamos del centro porque había muchísima gente que no podía acceder, o sea, que no podía acceder. Entonces, ya es un problema el tener que repartir, el tener que hacer conexiones por teléfono explicando cómo tienes que conectarte a internet, dónde está una cuenta, etcétera, etcétera, etcétera.
pues nos costó, bueno, sobre todo en los cursos más pequeños costó horrores, ¿no? Pero hicimos un esfuerzo todos, ¿no? Familia, profesorado y demás, y yo creo que pudimos salir adelante. También os puedo decir que en mi centro no es quizá la norma, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque yo también tengo cierta trayectoria como formador en centros y demás, y bueno, pues hubo centros que tuvieron que tirar directamente de WhatsApp, ¿no? O sea que, ¿qué ocurre? Pues yo no sé si soy muy pesimista, pero después de todo este año no veo yo tampoco mucha disposición. Como parece que la presencialidad ha vuelto y vuelve para quedarse en la mayoría de los casos, yo veo a la gente ya un poco como diciendo, bueno, aquello pasó esta vez, pero como a casa ya no nos van a echar de ninguna de las maneras, ojo que nosotros podemos aquí seguir un poco haciendo lo mismo que hacíamos, ¿no? Y entonces, no sé, yo creo que puede ser que perdamos una oportunidad de oro para que entre todos tomemos conciencia, ya no solo de la utilización de la tecnología en educación, sino de un verdadero cambio metodológico impulsado por la tecnología, porque yo creo que eso es lo más importante. O sea, la tecnología para nosotros en nuestro centro no es un fin, es un medio para llegar a aprender de una manera distinta, ¿no? Y entonces, eso que ocurre, por ejemplo, en mi centro, pero que no ocurre en muchísimos centros, yo creo que hemos tenido una situación perfecta para poder avanzar. Y sin embargo, viendo la situación que tenemos ahora, yo ya no estoy tan seguro de que ese avance se vaya a producir, ¿no? Hicimos esfuerzo grandísimo en ese periodo de tiempo, pero yo creo que las cosas están volviendo otra vez a su cauce, ¿eh? A mí, Eusebio, la verdad que me produce un poco de tristeza, ¿no? Es decir, no tristeza, me refiero que me daría pena que todos los esfuerzos que hemos realizado durante estos años, este año en digitalización, mejoras metodológicas, pues que se volviese a la presencialidad y como si no hubiera pasado nada, porque lógicamente la apuesta por la innovación debe ser importantísima, ¿no? No sé, en el mundo de la industria, de la empresa, ¿cuál es vuestra opinión con respecto a lo que estamos comentando? Carlos, me da por ahí la palabra. Gracias, Javi. Pues mira, yo creo que es importante porque una cosa son opiniones personales, ¿no? Otra cosa al final, pues mira, todos los que estamos aquí llevamos muchísimo tiempo en educación y al final hemos vivido muchísimos proyectos, ¿no? Pero se hizo una consulta pública abierta, pues en Europa, a través de todas las instituciones educativas y fíjate, el 95% de toda esa consulta decía que el aprendizaje digital es una realidad ya, ¿no? Que es un punto de inflexión. Entonces, lo que dice Eusebio es, independientemente de la situación en la que estemos, tenemos que aprovechar este momento. Y todos los que estamos aquí tenemos que aprovechar este momento para hacer las cosas bien, ¿vale? Y para arrimar todos en la misma dirección, con gobiernos, con consejerías, con instituciones educativas. Por mucho que nosotros seamos la industria, cuando nos dedicamos al vertical de educación, al final te toca el corazoncito, ¿no? Porque ves lo que está pasando al otro lado, ves cómo la gente está dedicando todo su tiempo y su pasión a hacer algo súper vocacional. Entonces, independientemente de que seamos la industria, permitirme un poco la expresión, somos amigos, ¿no? Somos cercanos, entendemos un poco lo que pasa ahí. Y al final ha habido muchísima inversión, pues desde el Plan de Acción de Educación Digital por Europa del 21 al 27, hasta el programa de Educan Digital. O sea, hay muchísimos programas que están invirtiendo dinero europeo, dinero local, dinero de los gobiernos, para hacer las cosas realidad. Es el momento de pararse en boxes, de hacer las cosas bien, de que todos tengamos la voz más fuerte que nunca, desde los profesores hasta los claustros, hasta los AMPAs, hasta las familias, absolutamente todos, y hagamos las cosas bien. Desde la experiencia personal, pues os digo también, centros que saben un poco dónde están y hacia dónde quieren ir, el tema del COVID pues ha sido sencillo. O sea, en una semana se han puesto en funcionamiento. Otros no. Eso es lo que ha ocurrido. Al final dices, ¿la brecha digital? Pues evidentemente existe, pero hay centros que no por tener mayor o menos recursos les ha pillado con mucho más vértigo la situación, ¿no? Entonces, yo creo que es el momento de hacer las cosas bien, de pararse en boxes, de trazar un plan de dónde estás, hacia dónde quieres ir y hacer un plan a corto, medio y largo plazo. Estamos en el momento, la gente está trabajando para ello, la industria, los gobiernos, los ministerios, yo creo que es el momento de hacerlo. Muchas gracias, Carlos. Me gusta mucho de tu frase sobre que hay que aprovechar el momento. Creo que es clave esa afirmación tuya, Carlos. Mario, me has pedido la palabra por aquí. Sí, yo quería profundizar un poco en el ejemplo que decía Eusebio de cómo también se ha tirado mucho del WhatsApp. Curiosamente, el WhatsApp a nivel de medio ha sido el móvil. Sin embargo, el móvil nos da ya una oportunidad de acceso a un sinfín de herramientas más en donde las instituciones educativas
tienen capacidad de poder definir cuál es ese canal de comunicación adecuado en el ámbito de la educación. Entonces aquí es donde es importante las herramientas adecuadas del vertical de educación, como podemos ser las plataformas de software o herramientas de e-learning o las herramientas de canal de comunicación que permitan establecer estos puntos de contactos, primero de forma segura, porque hay unas plataformas que son más abiertas y aunque sean gratuitas, están exponiendo datos de alguna manera que no interesa, y segundo, que se mantengan dentro del dominio o del control de la escuela. No en un control como imposición, pero sí con una visibilidad, métricas, indicadores y moderación de entender qué está pasando en torno a su centro. Entonces, yo creo que a nivel de lo que ha sido el momento de este cambio digital, a nivel de dispositivos, la base mínima era el móvil. Y la gran mayoría, gracias a estos avances de la última década, nos pudimos encontrar con que sí teníamos este primer dispositivo. Es cierto que ordenadores o tablets podían quedar más lejanos, sobre todo también para los menores, y eso ha generado muchos conflictos internos de organizar tiempo en el hogar para poder tener el acompañamiento, pero que tendríamos que habernos soportado sobre todo en este primer dispositivo. En cuanto al remar todos en una misma dirección y poder aprovechar a hacer las cosas bien, yo creo que uno de los hechos más diferenciadores entre cuáles han sido las instituciones que han tenido mayor éxito de respuesta o menor éxito de respuesta es la planificación desde una mentalidad digital. Lo que se había considerado como transformación digital a partir de la compra de dispositivos, no es únicamente el dispositivo el que te hace digital, es cómo planificamos y organizamos las actividades para maximizar el uso de esas herramientas tanto dentro de la institución como el impacto que pueden tener en los hogares para acompañar a la formación. Entonces aquí es donde considero que como comunidad también podemos continuar construyendo todos ese aporte de definir esa mentalidad digital para la educación. Muchas gracias, Mario. Me ha pedido la palabra Diego Oranja de Samsung. Sí, bueno, básicamente un poco por reforzar varias ideas, ¿no? Efectivamente, pues yo creo que el aprendizaje que hemos sacado de aquí es que no estábamos tan preparados como se pensaba. Yo creo que hemos resuelto muy satisfactoriamente la situación. Eso nos ha llevado, también es cierto, a tomar decisiones muy inmediatas para resolver una situación de emergencia, lo que nos ha llevado a la compra de dispositivos sin evaluar el para qué los vamos a utilizar, simplemente el cortoplacismo. Y como muy bien indicaba Carlos, y comparto con él también totalmente la opinión, buen momento, ahora es ese momento para entrar en boxes, reflexionar muy bien sobre qué tipo de proyecto queremos para los centros educativos, qué tipo de proyecto o para nuestros centros educativos, qué tipo de proyecto queremos plantear a toda la comunidad y sobre eso empezar a establecer un plan de acción. Como bien decíamos, el dispositivo por sí no tiene valor, es una herramienta, es un medio. Con lo cual, pues bueno, entendemos que ahora es el momento de saber qué es lo que queremos hacer, qué formación necesitamos y a partir de ahí decidir qué líneas de trabajo y de tecnología nos vamos a querer apoyar. Muchas gracias, Diego. Antonio, por favor. Sí. Bueno, también un poco ya escuchando a todos mis compañeros, un poco mis reflexiones que veníamos por hablar en terminología tecnológica, veníamos de un entorno beta, ¿no? O sea, nadie ha nacido en una versión 1.0, ¿vale? Y todo el mundo estaba en beta, así como ha dicho antes Julio también, muchos colegios estaban medianamente preparados, pues decían algo de tecnología, tenían unas tablets, algunos tenían alguna camarita, pero yo creo que la transformación nosotros la tenemos que ver como un cambio metodológico, tenemos que ver un área de formación, las personas son muy importantes para el cambio tecnológico y yo creo que estábamos todos teniendo algo en entorno beta. O sea, el entorno beta, cómo ha ido pasando a versiones 1.0, 2.0 y gente que está en 3.1.2, al final esa evolución de en qué grado de crecimiento de la transformación
está cada institución, pues es muy distinto, porque al final yo creo también, tanto en la parte universitaria como en la parte de colegios públicos, barra colegios privados, cada uno ha ido a lo suyo, a su inmediatez, y tampoco ha habido, en este caso, pues bueno, si yo conozco entornos como Clubetic, etcétera, donde se podían dar guidelines o guías donde podíamos ver por dónde avanzar, pero yo creo que cada uno ha podido ver que a nivel presupuestario podía hacer unas cosas u otras, ¿no? Entonces, yo creo que la evolución de nuestro Estado, y ahí yo estoy un poco en contra de lo que dice Eusebio, que al final les pisa más el terreno, pero yo creo que vamos a seguir evolucionando la versión hasta el infinito, porque al final esta versión, yo creo que esta versión o este nuevo modelo está para quedarse por mucho tiempo, porque también estamos pensando en maneras de no estar en las aulas por otras circunstancias, ¿no? Que no sea una pandemia, ¿no? Y poder también estar de forma a distancia, yo creo totalmente en la formación presencial, pero yo creo que la parte no presencial y que poder acceder a todos esos contenidos ricos que se pueden generar a través de una educación híbrida, pues yo creo que nos van a enriquecer. Y ahí también totalmente de acuerdo con todos. Nosotros hemos colaborado con muchísimas empresas y yo creo que también aquí falta un player importantísimo que son los integradores, ¿no? Gente que nos ha unido a todos y que realmente son los que conllevan un proyecto amplio de transformación dentro de una institución, y esa parte yo creo tanto en lo público como en lo privado tiene que también fomentarse, ¿no? Esas mejores prácticas de grandes integradores que han hecho grandes proyectos, y que nosotros tendremos nuestro pequeño caso de éxito, que nos encantan tener nuestros casos de éxito, pero yo creo que hay que englobarlo todo en un gran proyecto de transformación con integración más allá de lo que podemos aportar, que podemos aportar mucho a nivel de como empresa tecnológica. Muchas gracias, Antonio. Yo creo que hemos hecho un balance más o menos de pasado y un poco de presente de lo que ha pasado en este tiempo. Me gustaría que vayamos un poquito más allá y hablásemos un poquito del futuro. Es decir, hemos dicho, tomo notas por aquí, que hay que ser, como decía Carlos, hay que ese momento de apostar por el futuro, es el momento. En ese futuro en el que yo espero y deseo que esta brecha digital que hemos comentado pues sea cada vez menor, ojalá fuera mínima o insignificante, ¿qué equipamiento tecnológico, infraestructuras, qué tiene que tener el sector educativo español para afrontar con éxito cualquier crisis, o simplemente, como decíamos antes, si volvemos a la presencialidad o volvemos a una situación online, híbrida, ¿en qué ecosistema debe de existir, debe de estar como básico en este futuro que yo creo que es inmediato ya, que estamos ya metidos, pero que ya el próximo curso o en breve vamos a estar en él? Me gustaría que contaseis eso a nuestros oyentes. Vamos a hacer un pequeño repaso de qué pensáis que debe estar, que debe haber en el sector para pensar en un futuro que sea positivo para la educación en España. No sé quién quiere abrir. Mario, venga, ha pedido el primero. Gracias. Venga, pues arranco yo desde una visión como proveedor de software que creo que nos impacta a las distintas realidades que están en el equipamiento con avances tecnológicos. Primero, realidad virtual. Es una de las grandes aproximaciones a estas vivencias de experiencias a distancia, ¿vale? Luego tenemos las voice commands con Alexa Skills o Siri o cualquier herramienta de voz, que también estamos viendo que hay mucha más profundidad ahora en los hogares, y desde donde en ClassLife apostamos, al ser miembros de Amazon Web Services, precisamente por desarrollar tecnología con Alexa Skill, y que esta nos permite delegar comunicaciones de forma menos intrusiva, sin necesidad de un dispositivo que manipular, directamente a través de conversaciones. Y esta es una realidad que existe ya hoy para nosotros. El siguiente yo creo que tiene que ver con lo que antes comentaba Antonio del modelo híbrido de la parte de learning, en donde hemos diferenciado la educación tradicional de lo que son las nuevas formaciones online basadas en MOOCs
o toda esta parte de cursos basadas en vídeo. Creo que la experiencia de las instituciones presenciales van a incorporar dentro de su manera de formar que los profesores se conviertan de alguna manera en streamers o influencers de esta formación para no solo tener el rol de moderador, el cual es el más importante hoy en día, porque ya no solo transmiten información, sino organizan la forma de interpretar estos datos y darle sentido práctico a los alumnos y convertirse en divulgadores también de información. Así que las escuelas nos estaremos preparando, entiendo, con poder facilitar a los profesores espacios para la producción audiovisual de estas experiencias. Roles dentro de una institución educativa como perfiles IT de programación que permitan apoyar en el desarrollo de recursos interactivos se van a ir viendo cada vez más, porque el profesorado necesita este acompañamiento técnico para el desarrollo de distintas piezas. Y evidentemente luego en lo que corresponde al hogar, las tablets y dispositivos móviles que hacen parte de nuestro día a día van a tener que continuar evolucionando para que nos faciliten de la manera como ya lo han hecho hasta ahora, el poder tener el acceso a esos contenidos cada vez con mejor velocidad, mejor calidad en cuanto a la experiencia que estamos teniendo. Estupendo, muchas gracias, Mario. Carlos, ¿me habías pedido tú la palabra antes? Sí, por favor, Carlos. Gracias, Javi. Mira, yo aquí voy a ser un poquito más así generalista, ¿no? Al final, bueno, pues yo, por ejemplo, pertenezco a HP, perfecto. Para que un dispositivo entre en un aula o en un proceso educativo hay que hacer 500 cosas antes, ¿vale? Para que un proyecto sea una realidad. O sea, al final, fíjate, está Diego por aquí, estoy yo, está Antonio, está la industria. Hay que hacer las cosas bien, no se trata de poner dispositivos, sino hay que analizar dónde estamos y para qué van a ser usados y cuáles son las mejores tecnologías, etc. etc. Yo aquí voy a hacer un llamamiento. Existe una asociación en España que se llama EduTech Cluster, que está representada pues, fundamentalmente pues, por muchísimos jugadores del ecosistema educativo, ¿no? Pues tenemos empresas de contenido editorial, empresas de tecnología, bueno, pues un montón de jugadores. Pues está Diego conmigo por aquí, está Mario también. Bueno, hay muchísima gente, ¿no? Aquí se ha hecho un trabajo excepcional con un documento que se llama Marco de Digitalización, ¿vale? Que resume pues todos los ejercicios de transformación que tiene que tener un centro escolar, ¿no? Y tiene 4 pilares fundamentalmente. El pilar de la organización, el pilar de la cultura del cambio, el pilar de la práctica pedagógica y el pilar de la infraestructura. Es un documento excepcional que está al alcance de todos los centros educativos. ¿Que queremos hablar de infraestructura y dispositivos? Pues vamos a ver las recomendaciones que tenemos. ¿Que queremos hablar de cultura del cambio? Vamos a ver cuáles son los pilares fundamentales. Cada vez que ponemos esta herramienta al alcance de los centros escolares dicen, ¡guau! Qué herramienta más fabulosa, ¿no? A eso me refería como que tenemos que remar todos en la misma dirección. Luego determinaremos qué tecnologías son las más importantes o no, pero hay que responder a ese para qué, ¿no? Que decía Diego. Entonces yo invito también a los centros escolares pues a que desde arriba pues investiguen un poquito ese marco de digitalización porque tienen una herramienta fabulosa que se ha hecho desde España también y en colaboración con el INTEF, con lo cual dices, ostras, pues oye, es genial, ¿no? El cómo podemos mirar todo esto. Y luego que pongamos el peso a las conversaciones que tienen que tener, porque todas las partes de esta partida, ¿no? De este trivial, por decirlo de alguna manera, son exactamente igual de importantes. ¿Vale? Ese es un poco mi feedback en esto, Javi. Muchas gracias, Carlos. ¿Se anima? Eusebio, por ejemplo. Sí, bueno, yo quería comentaros un poco, bueno, había hablado de una cosa muy importante que se llama presupuesto, ¿vale? Y yo creo que aquí está el quid de la cuestión. ¿Por qué? Pues porque en un centro público yo no sé si sabéis los presupuestos que tenemos, pero a duras penas tiramos con lo que nos dan para poder abrir el colegio, como quien dice, ¿no? ¿Vale? Entonces, eso ya es una cosa bastante, digamos que nos cierra bastantes puertas. O sea, vosotros decís, aquí estamos en la industria, aquí podéis llegar, aquí podéis hablar. Yo os voy a contar una experiencia mía de hace 6 años, precisamente nos dieron en SIMU uno de los premios por introducción de las TIC en el aula, ¿no? Con un proyecto que hicimos, precisamente todo el proyecto de digitalización que tenemos hecho en nuestro centro. Llamábamos a muchas puertas, no se nos abrió ninguna, ¿eh? O sea, intentando
pues llevar ese proyecto no solo a X grupos, sino de tratarlo de hacerlo más global y darle acceso, por ejemplo, a todas esas familias que teníamos carentes de recursos, ¿no? A los que necesitábamos de verdad darle algo, ¿no? Porque el proyecto nuestro era trae tu propio dispositivo, o sea que fijaros cómo lo hicimos y bueno, y aún así nos está funcionando como podemos, ¿no? Y el centro se está teniendo que buscar la vida como puede, pues a base de que, bueno, desde montar cooperativas que tenemos montadas con el alumnado, apoyo de la familia, apoyo del AMPA, instituciones externas que nos ceden cacharros de hace 10 años, porque los que tenemos son de hace 16, la última dotación que nos llegó son de hace 16 y la mayoría ya no funcionan, ¿no? Entonces, eso es un hándicap muy importante. Y en la escuela pública ya sabéis, no podemos cobrar ningún tipo de tasa, no podemos cobrar nada, no hay cuotas voluntarias, no hay nada, con lo cual no podemos llegar a casi nada. Y encima, cuando tenemos dinero, cuando se nos da dinero, porque ahora es verdad que están llegando algunas partidas extraordinarias, pues resulta que no podemos comprar materias inventariables, que no podemos comprar ningún tipo de dispositivo, aunque tuviéramos ya hecho que algunos centros sí lo tienen, pues no, cómo queremos funcionar, qué necesitamos, y después de saber lo que necesitamos, pues vamos a ver qué dispositivo, qué cosas debemos de comprar o qué cosas tenemos que hacer para funcionar como queremos funcionar, ¿no? Pues es que no nos llega, es que no depende de nosotros. Entonces yo creo que hay otro tema que es muy importante, que es aparte que yo decía, ese tema económico, la autonomía de los centros. Yo como centro público no puedo acceder nada más que lo que me da la administración. Y volvemos a caer en el mismo error de siempre. Y estuvimos en Escuela 2.0, se dotó de materias, en aquel caso se dotó de muchísimas materias, se dotaron de cosas, de pizarras que están utilizándose para colgar mapas, ¿vale? De muchos ordenadores que ya se han quedado obsoletos, por desgracia. Yo creo que no se acompañó de una formación, pero luego después no llegó como tenía que llegar tampoco. Hicimos un gasto grandísimo, pensábamos que con eso estábamos muy avanzados, ¿no? Pero bueno, eso se quedó en el olvido y ahora volvemos a la misma situación, porque ¿nos está llegando material a los centros? Sí, nos está dando la consejería material, por ejemplo, a nosotros, ordenadores portátiles. Oye, pero igual ese material en mi centro no me sirve, pues no me resuelve ninguna papeleta, ¿vale? Y me están llegando un número, bueno, irrisorio. Pues con los que me dan a mí, que teóricamente deberían de usar el profesorado, no me llego ni a la mitad de los chavales que, por desgracia, la crisis se está acrecentando y económicamente estamos peor que hace unos meses, ¿no? Entonces, imaginaros en la situación en la que estamos, ¿no? Entonces, ya os digo, para nosotros como centro es muy complicado. Yo, en lo que hablaba Mario, claro, de virtualización, bueno, tenemos muchísima experiencia. Nosotros somos quizás hasta un centro avanzado con eso. Los chavales nuestros han hecho experiencia de realidad virtual, han hecho recorridos virtuales por nuestra localidad, todo eso. Ya os digo, no somos un centro normal, pero es que ahora mismo en la situación que tenemos, que hay muchísimos alumnos nuestros a los que no le podemos garantizar el acceso, ya no te digo a eso, sino a lo más básico, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Nos vemos un poco coaccionados o, en fin, o coartados en ese sentido. Muchas gracias, Eusebio. Julio, me pidió la palabra antes y después Diego. Pues por continuar, hablando de lo que está hablando Eusebio, en primer lugar, sobre la llegada de recursos. Ahora mismo el Ministerio está en conversaciones con la Comisión Europea y la verdad es que a través del mecanismo de recuperación y resiliencia va a llegar un montante enorme de dinero referido a equipamientos, tanto a las aulas como para atender a las necesidades de los alumnos en brecha digital. Pero ligado a todo esto que estamos hablando, de las necesidades o qué debería tener un centro educativo, yo no me voy a meter realmente en lo que debería tener un aula, porque creo que es un término además muy heterogéneo. No podemos hablar lo mismo de lo que tendría un aula de primaria o lo que tendría un aula que yo considero digitalizada en una escuela de artes, porque necesitan otras cosas. Entonces, es un término muy amplio. Lo que para nosotros es fundamental, y está ligado a lo que decía Eusebio, es que no podemos poner proyectores de 1.000 euros para que yo proyecte un PowerPoint, porque para eso no necesito 1.000 euros. Necesito que todo esto vaya acompañado de una formación, pero no solo formación que entendemos, la formación ligada al uso, a la capacitación del profesorado en el uso de estas tecnologías, es decir, cómo proyecto, cómo entiendo, cómo utilizo, cómo creo aplicaciones. De verdad, tenemos que hablar de competencia digital, y esa competencia digital docente, por parte del Ministerio y de las comunidades autónomas, se creó un marco de competencia digital docente con el objetivo de verdad intentar formar a los profesores con unos objetivos claros, no solo en el uso de estos dispositivos, sino con temas de seguridad, con temas de comunicación, un término mucho más amplio en el ámbito de la digitalización. Y eso sí que supondrá un cambio metodológico. Y ligado, y no me extiendo más, a lo que estaba diciendo antes Carlos,
Ya a partir de la Unión Europea surge el DIGCOM.org, que es el de las organizaciones en la competencia digital. Desde el INTEF ofrecemos el plan digital de centro, por el que los propios centros hacen un autoanálisis de en qué situación se encuentran, van a utilizar sus recursos, cómo se van a comunicar con las familias, y una vez hacen ese plan digital de centro lo incorporan a sus programas educativos. Y sin eso, realmente la llegada de dispositivos no serviría para nada, porque tendríamos eso, lo que dice Eusebio, tendríamos proyectores de PowerPoint carísimos, 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 cogiendo polvo, y eso no queremos ninguno, porque no es el fin, sino que es un medio. ¿De acuerdo? Y eso es lo que quería decir. Gracias. Muchas gracias, Julio. Diego, me has pedido tú la vez antes. Sí, bueno, nada, básicamente ya lo ha comentado casi todo Julio, ¿no? Al final, un poco la línea es eso, de definir un buen plan, más que infraestructura, sería de definir un buen plan de gobernanza, ¿no? Donde cada centro establezca su hoja de ruta, no hay que meterse el atracón ahora mismo, cada uno tiene su situación y tendrá que definir cuál es ese camino, pero antes de definir ese camino, el desarrollar esa competencia digital de centro y esa competencia digital docente es la clave, porque a partir de ahí es cuando le vamos a poder sacar partido al tipo de herramienta y de infraestructura que puedan necesitar para el tipo de clase que quiere hacer, ¿no? Lo cierto es que desde Samsung y desde, bueno, y evidentemente también en colaboración con INTEF, también estamos viendo y participando eso en un diseño de un concepto de aula del futuro que también pueda, donde se pueda trabajar toda esa parte de competencias digitales, ¿no? Y ver un poco hacia qué líneas de trabajo se puede hacer con determinadas infraestructuras, añadiendo robótica y demás, ¿no? Gracias, Diego. Antonio, imagino que querrás comentar algo. Sí, yo sacando un poco la parte presupuestaria, ¿no? O sea, al final la parte presupuestaria y el cómo la gran diferencia de cómo funciona la parte de administración pública versus la parte privada, que yo creo que es un poco la brecha que pueda haber entre ese tipo de instituciones. Yo creo que también es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de no ver gran diferencia en los modelos de uso. Yo creo que, también decía Carlos, los mimbres los tenemos. Es decir, yo no veo, y con perdón a Mario, ¿no? Por crear un poco de controversia, con perdón a Mario, no veo todavía hologramas por las clases. Yo creo que toda la tecnología que podemos tener de aquí a 5 años ya la podemos utilizar. Es decir, tenemos plataformas, tenemos a 3 grandes players que ahora mismo están en educación, pero que no están aquí representados a nivel de plataforma, que son la gente de Google, la gente de Microsoft y la gente de Zoom, que hay más, pero que ellos copan a lo mejor el 70-80% de las instituciones educativas, que van a innovar muchísimo de cómo se tiene que también dar clases y qué se puede compartir y qué no se puede compartir. Entonces, yo creo en la educación pública, mis hijos están en educación pública, veo las carencias que tiene un instituto de un pueblecito de la Sierra de Madrid, y que realmente teniendo los contratos magníficos a nivel global que se puedan tener, etcétera, al final, si se está viendo cómo están implementando colegios privados esa tecnología, que es lo que hay, y ahí tiene un roadmap de lo que hay a 3 años, y la brecha que se está convirtiendo a nivel de administración pública, básicamente por también lo que ha dicho Eusebio, a nivel presupuestario, ¿no? A nivel presupuestario de no poner la inversión, o la inversión que hay, no ponerla donde realmente puedas pegar un acelerón en lo que es la adopción de esa tecnología, ¿no? Ahí yo creo que esa parte es donde tenemos que ver, y a mí los planes, encantado de poder colaborar en las siguientes reuniones de este área, pero yo creo que los miembros a nivel futuro los tenemos porque hemos avanzado muchísimo a nivel tecnológico, pero está claro que cada uno tendrá su roadmap, y cada vez lo que tenemos que intentar evitar es esa brecha en los próximos 3, 4, 5 años a nivel de planes nacionales / internacionales, ¿no? Porque yo creo que al final tendremos que compararnos y tendremos que copiar de los mejores a nivel mundial. Creo que tampoco sea tema de inventar la rueda. Como tú bien decías, Antonio,
hemos avanzado mucho en esta situación de crisis, de pandemia. La palabra crisis este año me parece, la verdad es que no me gusta nada, pero bueno, lo estoy repitiendo demasiado. En este año de pandemia hemos avanzado mucho tecnológicamente, pero igual que decía antes Eusebio, cuando el proyecto Escuela 2.0, que lo de la pizarra para colgar mapas, me llega al alma, pero es tremendo. Es una faena total, ya lo sé. Yo sé que se hace, incluso pizarras que no se han sacado de sus cajas en algunos casos, pero bueno, no, me da miedo, y lo traslado tal cual, a ver qué pensáis, que todo este mejorado, lo que decías antes, Mario, de uso de móviles, me están comentando, por ejemplo, aquí, por mis compañeras, por comentarios de la gente que nos está escuchando, de los espectadores, que nos dicen que hay muchos centros que han utilizado esta situación para traer los dispositivos de sus casas, ¿no? Y trabajar con ellos. Es decir, que ha habido como un movimiento de, como decías tú antes, Carlos, de mejora de todos a una, ¿no? Intentar superar esta situación, ¿no? Cuando vuelva a las clases presenciales, cuando digamos que esta situación híbrida online desaparezca, ¿creéis que hay un riesgo de que volvamos un poco atrás? ¿O esperamos que todo lo que hemos avanzado en este tiempo sea un aprendizaje y una mejora permanente para el futuro? ¿Qué pensáis? Es un comentario además que van diciendo mucho, en los comentarios están diciendo mucho en nuestros oyentes, ¿no? Termino y empiezo. Sin problema, no hay problema. Esto vamos a hacer un poco de dinamismo, sin problema, Antonio. Perdona, pero yo creo que el tema es el tema de competencia. O sea, no sabemos la competencia que nos viene de universidades europeas, de colegios europeos, de tener tanta competencia que como no cambiemos no mantengamos todo el tema de blended education y educación híbrida, y que podamos disponer de nuestras clases allá donde estemos, y si mis padres se van de vacaciones, que yo pueda seguir dando clase y que pueda recuperar esas clases que se graban y que pueda colaborar con mis compañeros. Es decir, al final yo creo que yo creo que habrá un mínimo de presencialidad que tengas que hacer, pero que si tú, entre comillas, estás malo o que tengas algún tipo de problema familiar, etcétera, que eso lo tengas a tu disposición, yo creo que es algo que si no lo tienes, al final vas a moverte a un sitio donde lo puedas tener, porque no te vas a querer permitir perder ese tiempo. En mi parte de administración pública, pues yo creo que, claro, o se hace todo el mundo o no se hace, pero yo creo que la educación privada y la educación universitaria al final están compitiendo. Tenemos más de 90 universidades en España donde te den más flexibilidad a la hora de aprender, es donde realmente no te van a obligar al 100% a estar en clase, cuando vas a poder tener clases por temas de viajes, por temas indefinidos. Entonces, yo creo que ahí la base es la competencia que vamos a tener y que realmente pues vamos a tener problemas. Otra vez vuelvo también en la diferencia entre educación pública y educación privada. Vamos a tener problemas de mantener a ciertas personas que quieren educar a sus hijos de otra manera o a sus adolescentes en este caso. Por ahí es un poco también, Antonio, entiendo que es como el teletrabajo, ¿no? Como las empresas vamos a volver a todos a trabajar a la oficina cuando hayamos un año haciéndolo de casa. ¿Cómo se compagina, no? ¿Y por qué no voy a poder trabajar desde mi pueblo en León cuando llevo trabajando un año y medio y ahora me están obligando a otra vez a alquilarme el piso que tengo en Madrid, ¿no? O sea, no creo que sea tan radical. Y tardará más tiempo, pero al final yo creo que ahí es donde vamos, ¿no? A la hora de también flexibilizar un poco el tema de, oye, si me he levantado tarde y quiero dar 2 horas desde mi casa y luego quiero dar 3 horas del que a lo mejor alguien te lo pueda permitir. A lo mejor eso es la parte más de futuro, ¿no? De comportamiento personal, que no de tanta tecnología y con perdón todo. Sí, te entiendo, ¿no? El aprovechar lo positivo, ¿no? De las situaciones, ¿no? Como que hemos vivido en este caso. Me ha pedido a la vez Diego, por favor, y después Mario. Sí. Nada, básicamente la digitalización va a depender principalmente, como decíamos antes, del nivel de competencia digital del centro o del docente. Eso va a ser la clave de si se queda o no. Aquellos centros que no tengan adecuadamente capacitado al profesorado o que no tengan las herramientas necesarias, eso van a volver al modelo tradicional.
Al final es un poco lo que decíamos casi al principio, ¿no? Los dispositivos son un complemento en el aula, que lo que están demostrando es que le permiten dar un mayor protagonismo al alumno durante su aprendizaje, ¿no? Que puedan ahondar en determinados conocimientos y que puedan avanzar a un ritmo un poco diferente. Y eso hay que saber gestionarlo. Y eso, evidentemente, se basa, desde nuestro punto de vista, se basa principalmente en cómo de formado esté nuestro formado y capacitado esté nuestro profesorado, ¿no? Que evidentemente se están poniendo todas las herramientas sobre la mesa. Y si eso tiene éxito, evidentemente seguiremos con esa digitalización. Si no, va a ser complicado. Volveremos a lo de antes. Porque eso es lo fácil, quedarse en lo que estábamos. Espero que no. Muchas gracias, Diego. Mario me ha pedido la vez y luego Carlos te he visto ahí como aprobando, diciendo que sí, ahora te paso la palabra a ti. Mario, por favor. Gracias, Javier. Yo quería volver a un punto que antes comentó Antonio sobre los 3 big players, que es Microsoft, y Google y Zoom. Y evidentemente lo son, sobre todo como integración de esta zona videoconferencia, pero tener en cuenta que la herramienta de e-learning por defecto a nivel mundial es Moodle, que no es ninguna de estas 3 y al final es una manera de conexión profesor-alumno que luego refuerza una integración con estas 3 plataformas para poder ofrecer la videoconferencia. Pero también me gustaría poner sobre la mesa cómo en esta transformación digital no es únicamente la gestión del aprendizaje. Un centro educativo es además una empresa, aunque sea de la pública, pero a nivel organizativo, es una organización que maneja una de las comunidades más amplias y más diversas en el día a día, desde familias, alumnos, docentes, staff administrativo, proveedores y la relación que tiene con otras instituciones. En ClassLife estamos trabajando en un gran número de instituciones de higher education en donde escuelas con doble titulación universitaria tienen que ser capaces de activar procesos de admisiones con alumnos tanto nacionales como internacionales que necesitan gestiones burocráticas como tramitación de visados, pagos en líneas, firmas digitales, cumplir requisitos académicos con homologar titulaciones, poder tener entrevistas de orientadores para ser aceptados en la institución y luego llevar a cabo toda la formación con este profesorado que excepcionalmente creo que el higher education sí que ha tenido, sobre todo en la privada, mucha inversión de planificación para preparar al docente a convertirse en un buen divulgador de conocimiento y que eso lo tenemos que replicar en el resto de actores. Entonces, la visión de quién marca el futuro de un centro educativo tiene que ser mucho más amplia sobre qué significa el futuro digital de un centro educativo. Es esa transformación que antes nos comentaba Carlos a través del EduTech Cluster, del marco de digitalización en todos los ámbitos del proceso. Y en este proceso, ¿qué herramientas hemos visto que han sido complementos? La firma digital, por ejemplo, el pago en línea, herramientas como Payflow, como Stripe, como X cantidad de servicios que han venido a complementar a que la experiencia para los alumnos, para los docentes, para la propia institución a nivel de procesos de secretaría se pueda automatizar, organizar la comunicación, acelerar el proceso y sobre todo establecer un entorno colaborativo de trabajo. Este es uno de los pilares más fuertes de lo que transmitimos desde la visión con ClassLife. Creo que también herramientas como Google y como Microsoft Teams también es una de las visiones que traen en su contexto de trabajo, pero los dispositivos tienen que sumar a esa relación entre las personas, a cómo todos nos comunicamos, nos relacionamos y cómo vamos a cambiar dinámicas de trabajo. Si lo que hemos avanzado desaparece para volver a hace un año a seguir haciendo las mismas prácticas, honestamente creo que no. Es muy difícil que volvamos para atrás y nos olvidemos de haber tenido esa experiencia de avance tecnológico del cual hemos aprendido a organizarnos, a automatizar y a poder proyectar un alcance más amplio que el que teníamos antes. Es cierto que los retos de acceso a los dispositivos o de una correcta formación para poder ser un formador siguen estando ahí, pero creo que vamos a volver
a prepararnos mejor desde dentro, desde la presencialidad, para poder reforzar esas carencias que se hicieron evidentes en el confinamiento y en la distancia, para que el enfoque sea de forma progresivo, no tan disruptivo como fue el momento de confinamiento total, pero que siempre será en avance de esa digitalización y de la formación híbrida. Muchas gracias, Mario. Carlos, si querías comentar. Sí, bueno, gracias, Javi. Dos apuntes muy rápidos, por favor. O sea, yo creo que la vuelta atrás de esto, pues evidentemente para mí es imposible, ¿no? Es impensable. Y me referencio a una consultora mundial de educación que se llama Holon, ¿vale? Con H, en la cual, pues bueno, invito a toda la gente que está escuchando a que investigue, porque se habla de tendencias educativas a nivel mundial, se habla del mercado de EdTech en cuanto a inversión, ¿vale? Y se habla un poquito de evolución, ¿no? Ahí lo que estábamos viendo es que el sector financiero y el sector de banking eran los más potentes en cuanto a inversión de capital, ¿no? En los últimos 10 años educación estaba bastante flat, pero en los últimos 3, 4 años empezó a repuntar. En los últimos meses se ha multiplicado por 157%. Es decir, está viniendo muchísimo dinero alrededor del mundo EdTech, con lo cual vamos a empezar a ver soluciones muy grandes, soluciones muy globalizadas, soluciones muy orientadas hacia la reducción de la brecha digital, etc. etc. Entonces, esto es, evidentemente, una situación real. Con lo cual, volvemos al punto de Diego y al punto de la importancia del puesto de Julio, ¿no? Capacitación del profesorado, capacitación de competencia digital y saber en qué momento está el centro. O sea, al final es terriblemente importante la capacitación del profesorado, referenciándonos al marco de digitalización, al DITCOM, lo que sea, da igual. Pero ese es el punto de enganche, ese es el trampolín, porque lo que está viniendo en el otro lado de la barrera es lo que es. Hay muchísima inversión en EdTech, nuestras compañías saben que tenemos que hacer nuestra mejor propuesta y tenemos que ser, evidentemente, lo más solidario posible. Eusebio, estamos en el día a día con todo el tema presupuestario, no te preocupes, hablamos con los gobiernos, lo entendemos. O sea, es nuestro día a día, al igual que tú, y visitamos muchas escuelas. Entonces, porfa, agradecerte que estés aquí también partiendo una lanza por todos los que están en tu nombre, ¿vale? Perfecto. No, le dejo hablar a Eusebio, que me ha pedido la vez, pero bueno, lo que me comentas además, Carlos, es el tema de formación, es decir, es un tema que está sobre la mesa siempre, es decir, que ha estado siempre antes de la pandemia, durante y después, ¿no? O sea, que has sacado un tema que me parece importantísimo y que siempre lo ha sido en todos los SIMOS Educación, en todos los eventos, en todas las ferias que hemos hecho, porque la formación del profesorado es que ya lo sabemos, es que es vital, es clave en todo momento. Eusebio, por favor, me pegas ante la palabra. Sí, bueno, yo comentaros, yo he trabajado durante 11 años en el servicio de formación aquí en Andalucía, ¿vale? He sido subdirector de un centro de profesorado, o sea que de formación también conozco cómo vamos, ¿no? Yo entiendo lo que decís y es cierto que el sector de la educación y de la tecnología en educación va avanzado, bueno, seguro, muchísimo, ¿no? Y hay mucho dinero que se está invirtiendo ahí, ¿no? Vosotros como empresa lo entendéis más que yo, pero yo voy a decir la realidad mía, ¿vale? La realidad de los centros también. Nosotros, por ejemplo, aquí, yo estoy de acuerdo con Mario, que en mucha parte la relación familia-centro, por ejemplo, en Andalucía tenemos una aplicación para dispositivos móviles, que es con la que gestionamos también nosotros los centros, ¿no? Se llama Seneca, que lleva bastantes años funcionando y se va depurando durante mucho tiempo, que realmente está cambiando la forma de relacionar las familias con los centros, ¿no? ¿Vale? Yo por esa parte, digamos que sí estamos viendo un avance claro, ¿no? Pues nosotros tenemos un proceso de matrícula y hemos tenido un montón de matrículas hechas de manera online, cada vez pues justificaciones de falta, notas. Nosotros no damos papel prácticamente en el centro ninguno, la mayoría de las comunicaciones ya son afortunadamente vía dispositivo, ¿no? Con lo cual, esa parte, fijaros, hablábamos de la capacitación del profesorado, también es necesario hablar de la capacitación de las familias, porque aunque todo el mundo tiene un móvil, ¿vale? No es tan fácil que mucha gente, nosotros, ya os digo, quizás somos un rara avis para muchas cosas como centro, ¿no? Pues apostamos desde hace 7 años por una plataforma por este modelo híbrido, ¿no? que tanto habláis, por este modelo blending, ¿no? De tener nuestros materiales puestos a disposición del alumnado, nuestras tareas puestas en un sitio. Os puedo contar una experiencia de este año, no voy a decir, 2 alumnos, uno de mi centro y su hermano que está en otro centro distinto. La familia nos da las gracias porque su hijo ha tenido que estar confinado durante 1 mes y medio, los dos, por distintos positivos en casa. Uno ha estado en casa como si estuviera en la clase y otro ha estado en casa pues buscándose la vida, pidiéndole los deberes a los compañeros por teléfono móvil, ¿no? Entonces, es muy importante, yo creo que lo que habéis hablado, esa idea de centro que comentábamos,
la formación del profesorado, evidentemente, y por esa parte, yo después de estar 11 años, a mí me pilló todo el tema de Escuela TI 2.0 en el centro de profesorado y demás. Después de estar tanto tiempo ahí, yo soy muy reticente, o sea, me cuesta mucho trabajo todavía a día de hoy el tener cierto optimismo en cuanto a un cambio de verdad en la parte metodológica y que conste que pienso que la administración hace todo lo que puede por apoyar ese cambio. Lo hizo antes y creo que lo está intentando hacer ahora, ¿no? Lo están intentando hacer ahora también. Pero hay muchísima resistencia a ese movimiento y yo creo que es fundamental. Hay que digamos que empujar en esa dirección, porque si no, vamos a ver lo de siempre, la presencialidad se lo come todo, lo digo de verdad, os lo digo de verdad. Y entre otras cosas habría que reorganizar muchísimas cosas, horarios, tiempos de trabajo, etcétera, etcétera, porque tampoco es humano lo que estamos haciendo ahora, de nuestras horas de clase, más atención por las tardes, más no sé qué, no sé cuánto, eso tiene un límite, ¿no? Entonces tendríamos que desde regular y desde cambiar muchísimas cosas en organización y leyes nuevas, y muchísimas historias nuevas a realmente darle ese empujón que necesitan las cosas, ¿no? Y ya os digo, también me parece fundamental todo lo que es la formación de las familias, porque esa brecha que hablábamos antes digital, ya que se está acrecentando entre alumnos, entre familias ya no os quiero ni contar, ¿vale? Ya no os quiero ni contar. Y ya os digo que nosotros, por ejemplo, llevamos un plan desde hace 5 años con esta aplicación en concreto, formando a las familias para que sepan cómo utilizarlas, cómo hacer. O sea, ya a los últimos años no venía nadie, pero desde que entran en el centro tenemos una sesión formativa en la que les explicamos, bueno, pues ya no nos hace falta afortunadamente, pero ya os digo, ¿no? Aunque parezca muy simple utilizarla, hay gente que no puede, que le cuesta, que no llega a eso, ¿no? Entonces nos encontramos ahí con otra barrera también. Muchas gracias, Eusebio. Muchas gracias, Julio. Sí. Ligado a lo que estaba hablando Eusebio, por un lado, nosotros hablamos, que lo hemos nombrado varias veces y lo habéis nombrado varios de vosotros, la competencia digital docente, y no voy a volver a retirarlo, pero con respecto a las familias y a los alumnos, hay son dos ámbitos. Por un lado, quiero hacer mención a la nueva ley y hay un elemento fundamental de la nueva ley que estamos colaborando desde el INTEP, que es el elemento curricular. Se va a hacer en base, se presentó la semana pasada un elemento básico del currículo, pero sobre todo la referencia a las competencias. Y hay una competencia que es la que nosotros nos estamos haciendo cargo, es la competencia digital. No es el uso de presentaciones, no es el uso de dispositivos, no es el uso de redes sociales. Esa competencia digital del alumnado transversal para todas las áreas. No es solamente cómo hago una presentación en inglés, en PowerPoint, sino cómo sé cuál es mi identidad en Internet, cómo la seguridad, cómo me comunico a través de las redes. Entonces, por ahí esperamos que al menos los alumnos puedan recibir esa formación, pero por otro lado, sí que es un gran reto esa formación en competencia digital por parte de la sociedad en general. Como decía Eusebio, el contacto con las familias muchas veces es complicado y sobre todo con edades. Es que estamos hablando... Antes ha hablado Mario de la educación universitaria y hacía lo mismo decía Antonio, pero es que ahí no es que sea brecha digital, es que no tiene nada que ver a tener a un niño de primero o segundo, como decía Eusebio, que no sabe leer prácticamente, y sus familias que dependen totalmente de ellos, que un chico de cuarto de la ESO que puede ser autónomo en el trabajo de estos recursos. Con respecto a la pregunta, y ya finalizo, si está para quedarse, pues yo entiendo que la formación presencial es fundamental y va a ser fundamental, pero lo que sí nos ha permitido esto y los dispositivos y los instrumentos que estamos situando en los centros o los que vamos a colocar, nos va a permitir abrir los centros. Yo pienso en el uso de una cámara, ahora mismo tiene utilidad porque estamos haciendo semipresencialidad y tengo unos chicos confinados y al menos las instituciones, al menos las administraciones públicas, el esfuerzo total es que todo el mundo vaya al aula. Se ha medido distancias, se han abierto ventanas. En pleno invierno los chicos con bufandas porque está corriendo el aire, con el objetivo de que sea presencial. Pero porque yo creo que es un elemento fundamental. Pero el aprovechamiento de esa situación de semipresencialidad tiene un uso, por ejemplo, si yo quiero contactar con un centro en Londres a través de eTwinning, me da la posibilidad. Tengo ya las herramientas. Yo creo que estas herramientas se van a quedar si formamos al profesorado, si los centros hacen ese estudio, ese análisis de digitalización de su propio beneficio. Vamos a tener esas herramientas fundamentales para poder abrir los centros hacia el exterior. Y no quería dejar de mencionar, dado que está ahí, en este gran reto que tenemos, lo que decía Carlos desde el principio, habéis nombrado todos,
es esa colaboración que tenemos que tener. O sea, la empresa es fundamental, la colaboración público-privada es fundamental y es un reto enorme que o vamos todos a la vez o esto no va a funcionar. Y... Muchas gracias, Julio. Yo creo que va siendo un poquito hora de que vayamos concluyendo nuestras intervenciones para no alargar mucho más la mesa. Hay un tema que has dicho, Julio, que me parece interesante, bueno, que es el tema de la presencialidad, ¿no? Solo comentar que ayer en la mesa redonda de ayer de educar en la virtualidad, más enfocada, como decíamos, a pedagogías, se habló mucho de que el centro educativo en esta situación de pandemia había ganado muchos enteros, ¿no? O sea, había reforzado mucho el valor de la escuela de centro, no solo como centro educativo, sino como centro social de aprendizaje y de sociabilidad del alumnado y los docentes, ¿no? O sea que es importante también ese detalle, ¿no? Antes de acabar, me gustaría robaros unos minutos más de vuestro tiempo para que digáis, nada, en unos minutitos, otro titular, igual que dijimos al principio, un titular para concluir esta mesa redonda, en la que, bueno, hemos hecho un balance de cómo hemos pasado esta situación este año y pico de pandemia. Hemos sido mensajes optimistas, mensajes pesimistas, hemos tenido un poco de todo, la verdad, muy variado, muy interesantes todos, por supuesto. Me gustaría que lanzaseis un pequeño mensaje corto de cada uno de vosotros, pues a todos los que nos están escuchando, y sobre cómo veis un poco el futuro y sobre cómo creéis que vamos a superar esta situación y pensando, como digo, en un mensaje positivo de todo lo que nos están escuchando. Y un mensaje que luego podemos llevar a Simo Educación en noviembre cuando nos veamos todos físicamente, que de verdad estoy deseando que eso suceda, ¿no? Poder vernos y compartir todas estas experiencias de manera presencial, ¿no? No sé quién quiere vosotros empezar. Antonio, por ejemplo, venga, te veo muy dispuesto. Voy. Bueno, yo, a ver, un poco como mensaje, es un mensaje de esperanza y sobre todo de esperanza como país, ¿no? O sea, es decir, al final me voy a poner un poco español, pero yo creo que tenemos, por un lado, una necesidad de que la educación es un pilar básico de nuestro país y que no nos podemos quedar atrás en estos momentos. Yo por eso creo en que vayamos adelante y aprovechemos este momento para adelantar. Y un poco quiero unir como algo para el Simo de noviembre, como temática de educación como un sector de futuro en nuestro país. Es decir, al final, igual que los hoteles se van a tener que cambiar y hemos dicho lo de que si yo quiero vivir en León y voy a querer siguiendo vivir en León, tenemos una cantidad de gente que quiere vivir en nuestro país porque puede trabajar en cualquier sitio y tienen que educar a sus hijos. Entonces, tenemos una oportunidad también a la hora de ofrecer un sistema educativo innovador, distinto, llámalo X, que tenemos los miembros, tenemos las asociaciones, tenemos los proveedores, tenemos, yo creo que todos, y creo que también ahí volvemos al todos juntos, tenemos un nuevo mercado bestial de gente que va a querer venir a nuestro país a vivir y que va a querer educar a sus hijos y cada vez tenemos unos colegios mejores bilingües y vamos a tener posibilidad de educar eso. Entonces, lo veo como una oportunidad para tener una industria bestial como país de turismo y país donde la gente quiere vivir, que gracias a la educación podemos seguramente hacer eso posible. Muy interesante, Antonio. Te doy la palabra, Carlos, simplemente decir que con toda seguridad estoy convencidísimo, el gran meollo, uno de los grandes aprendizajes, de los grandes temas que tocaremos en este próximo mes de noviembre, y Lola comentará luego, ese aprendizaje después de esta situación. ¿Sí? ¿Qué aprendizajes, qué partes positivas hemos sacado de todo este tiempo y cómo avanzar, ¿no? Estoy seguro que Simo va a ir muy volcado a esos aprendizajes para después de la crisis, ¿no? O sea que seguro que estaremos ahí muy fuertes con esos temas. Muchas gracias, Antonio. Carlos, querías tú. Sí, mira, connecting the dots, ¿no? Connecting los puntos con Antonio. A ver, hemos hablado de mercado, hemos hablado de España, hemos hablado de educación, temas interesantísimos. El español lo hablan 500 millones de personas. Es el segundo idioma más hablado del mundo. Hay mucha gente de habla hispana que está escuchando esto. Para mí, Finlandia, pues evidentemente hay que ir a Finlandia a ver lo que están haciendo los finlandeses. Pero no hace falta ir tan lejos. La comunidad de habla hispana es enorme. El Simo lo mira porque el Simo pues también hace un guiño enorme a toda la comunidad educativa del otro lado de habla hispana. Entonces, hagamos más piña todavía, seamos más potentes, estemos más conectados todavía.
y aprovechemos esa oportunidad para decir, oye, inversión, sí, pero es que todas las compañías están viendo un mercado potencial de 500 millones de personas, que ese es el mercado que representa el habla hispana de todos estos países. Y, ostras, tenemos muy buenas prácticas, muy buenos gobiernos, gente que está haciendo las cosas bien. Y si no tenemos que dormir, pues durmámoslo justo nosotros y hagamos las cosas a tope, ¿sabes? O sea, porque los que están al otro lado, como Eusebio, pues ya están echando muchas horas. Que sepan que nosotros también las vamos a echar. Ya está. Muchas gracias, Carlos. Mario, sí. Sí, a mí me gustaría dar esta visión de futuro con una palabra que creo que es valentía. Hemos sido muy valientes en dar este salto, muy obligados por la situación, pero hay que mantener esa cultura y esa fuerza de ser valientes a tomar unas decisiones. La transformación digital necesita un liderazgo. Los centros educativos, desde la privada, evidentemente con equipos de dirección, y los públicos a partir de la administración, poder ser fuertes en las decisiones de cambio con una dirección clara, en donde podamos liderar el comportamiento del futuro. No dejemos que nos sorprenda el futuro, construyamos el futuro que queremos. Y para esto creo que tenemos un desarrollo tecnológico muy adecuado, no únicamente a nivel de dispositivos, sino también a nivel de software que lo soportan, y ahora lo que tenemos que hacer es formar y formar a las familias, a los docentes y a los alumnos, y aprender todos juntos, porque los alumnos también tienen acceso a YouTube, también están aprendiendo fuera de los centros educativos y también están comparando cómo es que pueden aprender más allá de lo que nuestros formadores están siendo capaces de formar. Lo podemos ver como una amenaza o lo podemos ver como una palanca de crecimiento y de cambio. Invito a los docentes también a que se apoyen en toda esa comunidad que ya se está generando en estos entornos y que incorporen dentro de sus modelos de enseñamiento a poder utilizar esa coexistencia de contenidos que existen en todo este ámbito global que tenemos. Muchas gracias, Mario. Diego, ¿quieres tomar la palabra tú? Sí, la tomo. Sí, encantado. Pues nada, básicamente el titular que me quedaría es que no intentemos abordar todo de golpe. Impliquemos a toda la comunidad educativa, capacitémonos, vayamos paso a paso y sobre eso conseguiremos construir un proyecto digital y un ciudadano digital adecuado para los tiempos que vienen. Muchas gracias, Diego. Julio, por ejemplo, o Eusebio, cualquiera de los dos. Me he adelantado, Eusebio. Pues sí, yo para finalizar, la idea de que estamos ante un reto y hay que aprovecharlo. Yo creo que podemos cambiar sustancialmente la educación para mejorarla y el elemento fundamental, lo hemos nombrado todos muchas veces y yo creo que muchos de los que están escuchando o lo que estamos aquí comentando es el profesorado. Va a necesitar el apoyo de la administración, va a necesitar el apoyo de las empresas, va a necesitar que se le forme, va a necesitar tener herramientas y debemos tener siempre en mente que es el elemento fundamental, aparte de los alumnos, pero el profesorado. Muchas gracias, Julio. Eusebio. Sí, bueno, yo por una parte tengo esperanza como que de verdad seamos capaces de cambiar, ¿no? Por una parte, y yo lo que sí pediría como director de un centro público es, por favor, que se acabe el café para todos. Cada escuela tiene un proceso distinto de desarrollo, cada escuela tiene un proceso distinto de abordar o de integrar la tecnología en su aula, en su forma de trabajo, etcétera, etcétera. Y lo que no podemos es poner a distintas escuelas en distintos niveles de desempeño en este apartado al mismo nivel, ¿vale? Entonces yo creo que se debería abogar verdaderamente por proyectos de centro que se puedan desarrollar, evidentemente, no digo de cualquier manera, sino con proyectos serios, proyectos que se puedan evaluar y proyectos que verdaderamente también nos permitan investigar, ¿vale? Y ver de qué manera la tecnología de verdad nos puede ayudar a mejorar el aprendizaje del alumnado, que es lo que verdaderamente queremos, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante hoy en día, ¿no? Y que creo que hay centros que verdaderamente estarían capacitados y estarían, digamos, dispuestos a ser avanzadilla en ese aspecto, por decirlo de alguna manera, e incluso aprovecharnos de lo que ya saben, como decía, no hace falta irnos a Finlandia, como decía Carlos, aquí se están haciendo cosas muy buenas. Pues aprovechar todo eso bueno que se está haciendo aquí
para de alguna u otra manera tutorizar o mentorizar a todos esos centros que verdaderamente quieran darle un impulso a su forma de trabajar de esta forma, ¿no? Que yo creo que tenemos muchísimas cosas buenas aquí que muchas veces nos queremos ir fuera a buscarlas y las tenemos muy cerquita de nuestra casa, o sea que no hay que irse por ahí. Que podamos ir pronto, Eusebio, que podamos ir pronto también, ¿verdad? Finlandia, que podamos ir pronto también. Bueno, yo A donde sea, se da me igual, está quedando pero podamos ir chico. pronto. Se me Cuando se quedó pueda. chico mi pueblo y ahora se me está quedando chico a la provincia y cada vez se me están quedando con más terreno y vamos teniendo cada vez más claustrofobia. O sea, no sé lo que nos está pasando. Sí, pero es que podamos y de verdad. Pues muchísimas gracias a todos, de verdad. Comentaros, de verdad, muchas gracias a todos de parte de todo el equipo de Simo Educación y de Educación 3.0 que ha hecho posible estas jornadas. Y deciros que me voy de aquí muy contento, muy optimista. Yo sé que al principio hemos hecho un balance, pues una situación complicadísima en la que nos hemos vivido todos, a nivel personal, profesional, educativo, por supuesto, que es el tema que nos reúne aquí a nosotros. Pero bueno, me voy, como siempre me pasan este tipo de encuentros con amigos y con la gente del sector educativo, me voy muy feliz, muy contento y con mucho optimismo. Creo que tenemos un proyecto como país súper bonito, que es mejorar la educación en general de todo y mejorar y avanzar, ¿no? Y creo que estamos haciendo todo entre todos que eso sea posible. Así que me voy con muchísimo optimismo de cara al futuro. Muchísimas gracias y antes de acabar me gustaría dar paso a Lola González, directora de Simo Educación, para que ella sea la encargada de cerrar este encuentro. Muchísimas gracias a todos y Lola, todo tuyo. Pues efectivamente me sumo a las palabras de Javier, agradeciendo todas las ideas que habéis puesto sobre la mesa, lo que hemos aprendido de vuestros puntos de vista y sobre todo también esas conclusiones que refuerzan la capacidad de convocatoria que estamos diseñando con toda la comunidad educativa y en especial el profesorado, que es Simo Educación. Demuestra, igual que demostró el encuentro de ayer, la necesidad de espacios de encuentro. Se nos hablaba de espacios en los que se compartiesen prácticas reales que están implementando el profesorado y los centros y que les están funcionando y aquellas que tampoco están funcionando para aprender de ellas. Decir efectivamente que nosotros tenemos una vocación clara de trabajar para el ámbito y en el ámbito iberoamericano. Plataformas como el Live Connect, a la que nos hemos sumado ahora bajo la Semana de la Educación, pero que también va a tener Simo Educación la suya propia para tener ese ecosistema alrededor de Simo Educación, pues van a propiciar esto. Por un lado, que estemos en contacto más estrecho toda la comunidad iberoamericana y comunidad educativa en su conjunto, con actividades, con diálogos, con aprendizajes, pero también para dar a conocer el espacio educativo, como decíais, y de formación que España ofrece y ese liderazgo del que podemos en algunos aspectos presumir y en este caso concreto también. Y que se contemple como un espacio para formarse, tanto presencial como a distancia, el hacerlo en nuestro país, en España. De la mano del Ministerio de Educación, al que agradecemos muchísimo tanto su apoyo a la Semana de la Educación como a Simo Educación. Tenemos ahí a la ministra dando una cordial bienvenida a toda la comunidad educativa que se suma a la plataforma de la Semana de la Educación Live Connect. Os agradecemos a todas las personas que han estado acompañándonos y que nos han dado sus ideas. Quedan abiertas las propuestas que nos queráis hacer para que en esa cita del 2 al 4 de noviembre podamos encontrarnos presencialmente, aprender juntos, aprender juntas y recordar pues eso, que efectivamente la tecnología es un gran facilitador, que hemos de aprovechar el momento que las circunstancias nos han impuesto para acelerar en todos los ámbitos, también en el educativo, esta transformación digital rápida, que se nos mejoren las herramientas y las posibilidades de aprendizaje y que desde luego lo que Feria de Madrid puede poner a disposición de la comunidad educativa lo hará, como esta plataforma, como esta convocatoria y como todas las que con Educación 3.0 y el resto de empresas e instituciones y entidades iremos diseñando a lo largo del año. Así que gracias y bienvenidos y bienvenidas a Simo Educación en noviembre del 2 al 4.